Hablemos Ya es un proyecto de interacción, conversación y difusión del Rotary Club de los Charcas. Nace de la necesidad de hablar de aquellos temas de los que tendríamos que estar hablando abierta y constantemente, temas que nos interesan a todos o deberían hacerlo. Dudas, consultas, información y mucho más. Todo esto con invitados profesionales que nos entregarán toda la información posible. Porque para crear un mundo mejor es momento de levantar la voz. Esto es Hablemos Ya. Bienvenidos. Hola, mi nombre es María José y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro espacio, este podcast que hemos hecho con tanto cariño para ustedes. Hoy estamos en el tercer episodio ya, ahora por primera vez con grabación. Esperamos que disfruten más de vernos más cerca. Hoy tenemos un tema muy importante y hemos traído una invitada muy especial. Estamos con la psicóloga Isabel Orías López. Ella nos va a hablar de lo que es la ansiedad, así que le damos la bienvenida. Hola Isa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Majito, qué gusto encontrarte otra vez. Qué bonito este espacio, te agradezco muchísimo por la invitación. Como te decía antes de empezar, me alegra de verdad que se puedan generar estos espacios formativos, educativos y aquí estoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la entrevista, sobre todo venir a hablar, ¿no? Que es más allá de una entrevista, es que vengamos a soltar nuestras dudas y todo lo que tenemos. Y para empezar, quisiera que nos ayudes a entender qué es la ansiedad. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la ansiedad es un tema en realidad muy amplio, pero voy a tratar de conceptualizar este término de una manera clara y breve para que todos nos puedan entender. La ansiedad se resume en un estado de malestar psicofísico que tiene como característica principal una sensación de inquietud, de miedo y de malestar ante una situación que consideramos amenazante o de peligro. Esto podríamos resumir la ansiedad. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta yo que estoy sufriendo ansiedad? O sea, ¿qué síntomas puedo llegar a tener? Muy bien. Pues existen una serie de síntomas en realidad. Me gustaría partir con un ejemplo como para que nos quede a todos más claro. Imagínate, Majito, que estás en una calle y de pronto aparece un perro, como que te empieza a ladrar y está en una posición de ataque. En ese momento se va a activar tu sistema fisiológico y probablemente vas a tener palpitaciones, vas a tener sudoración en las manos. Y esto es porque hay un factor real y presente. Pero eso se llama estrés. Pero si nosotros imaginamos, vete en esta misma situación, pero estás en esta calle y solamente estás imaginando que el perro va a llegar y que el perro te va a atacar. Entonces te estás anticipando a una situación de amenaza y eso te puede generar similares síntomas fisiológicos. Hablamos de estas palpitaciones, de la sudoración, incluso te puede en ese momento doler mucho la cabeza. Y estos son los principales síntomas de la ansiedad. Cuando nos anticipamos a una posible situación que nos ponga en riesgo, nos ponemos en extrema alerta y nuestro cuerpo reacciona. Cuando esta sensación de miedo y esta ansiedad se prolonga en el tiempo, podemos tener problemas gastrointestinales, podemos tener insomnio, cambios en nuestras rutinas, incluso con el apetito. Entonces, hay una serie de síntomas a los que podemos estar atentos para identificar que estamos sufriendo ansiedad. Entonces, todos en un día a día podríamos tener ataques de ansiedad, podríamos decirlo, o no todos. La ansiedad dentro de la salud mental es una condición que yo creo que nadie se salva, ¿no? Porque pasamos por diferentes situaciones en nuestra vida, situaciones vitales, enfermedades, problemas cotidianos que nos hacen sentir todos estos síntomas de los que precisamente hablábamos. Pero un ataque de ansiedad ya es una cuestión un poquito más severa, podríamos decirlo, porque en un ataque de ansiedad la persona está totalmente enfocada en aquella situación o en aquel elemento que le provoca este miedo, que le pone en extremo estado de alerta. Y en un ataque de ansiedad la persona no puede pensar en otra cosa más que en aquello que le está generando precisamente este miedo. Claro.
¿En qué momento pasa esto a ser ya un tema mayor? Justo como decías, o sea, ¿en qué punto me doy cuenta que ya no es simplemente nerviosismo, una ansiedad leve? Ujú. ¿Qué factores tengo que estar atenta para? Ya. Bueno, hay que entender que la ansiedad, al ser una reacción natural, muchas veces cuando es leve y nos pasa a todos en nuestro día a día, incluso es buena, es útil, porque nos puede ayudar a tener reacciones más creativas, a ser más eficientes. Sin embargo, hay ciertos niveles que tienen que atenderse. Hablando de ansiedad leve, por ejemplo, estamos hablando de la ansiedad que sentimos día a día, con las tareas y responsabilidades que todos tenemos. Si hablamos de una ansiedad moderada, podemos hablar de una, por ejemplo, una persona que está centrándose en una tarea que la pone en estado de alerta porque la tiene que cumplir, pero es capaz de responder a otras actividades. Hasta ahí, digamos que la persona puede autoayudarse y enseguida podemos hablar de algunos tips. Sin embargo, ya hablando de un nivel más grave o severo, ya en ese caso tendríamos que buscar una ayuda profesional, porque estamos hablando de situaciones en las que la persona no es capaz de hacer frente a toda esta sintomatología. La persona solamente puede concentrarse en aquello que le genera ansiedad y no es capaz de tener una vida adaptativa y funcional y dar respuesta a las otras demandas de su entorno. Wow. ¿Qué factores podrían influir en que lleguemos a este punto de ya no tener control? Ya. Bueno, existen diferentes factores, se sabe de factores genéticos, se sabe de factores ambientales, situaciones extremas, lo decía, por ejemplo, enfermedades, situaciones de violencia, situaciones en las que evidentemente la persona no cuenta con los recursos internos propios para hacer frente a las demandas de su entorno. Existen también personalidades o temperamentos que te predisponen a que puedas sufrir más ansiedad en un nivel más elevado o ataques mismos de ansiedad. Por ejemplo, las personas que son más inseguras o que tienen problemas de autoestima y que se están enfrentando a una situación muy nueva, probablemente pueden tener mayor predisposición. También es importante tomar en cuenta que aquellas personas que son muy perfeccionistas o muy negativas también van a esperar que todo salga bien y eso les va a generar ansiedad porque el miedo al fracaso va a predisponerte a que generes o que desencadene en un ataque de ansiedad. Wow. Ahora pasemos a los tips de los que nos hablabas hace rato. ¿Qué podemos hacer para prevenir llegar a este punto si es que ya estamos, nos hemos sentido identificados con la ansiedad leve, moderada? ¿Qué podemos hacer? Porque ya nos has explicado que cuando ya llega un punto en el que uno pierde el control, lo correcto sería pedir ayuda profesional. Pero si estamos todavía en la ansiedad leve y moderada, ¿qué tips podrías darnos para poder salir de la situación? Ya. Para estos dos primeros niveles, para un nivel leve o moderado, Ujú. existen conductas de autocuidado que nos pueden ayudar bastante. El tener una vida con rutinas sanas, tener una dieta adecuada, incluso beber bastante agua, no consumir tabaco, evitar la nicotina, evitar el alcohol, tratar de hacer ejercicio y buscar, ¿no?, estas maneras que nos van a permitir liberar todo el estrés que todos sufrimos porque todos tenemos responsabilidades. Entonces podemos autoayudarnos en estos dos niveles tratando de llevar una vida que nos permita un equilibrio, buscando tener actividades placenteras o actividades de ocio. Si nos dedicamos todo el día a trabajar o estamos sobrecargados con trabajo, con responsabilidades, va a ser inevitable sentir esta ansiedad porque hay mucho por hacer y a veces el tiempo no alcanza. Claro. Pero si pese a que asumimos estas conductas de autocuidado, no logramos sentirnos mejor, nos sentimos ansiosos todo el día, toda la noche, no podemos dormir, tenemos cambios en los hábitos alimenticios o peor aún, tenemos esta sensación de falta de aire, de no poder respirar, estas palpitaciones o mucho miedo, pues lo más recomendable siempre es acudir con un profesional que nos pueda ayudar con un diagnóstico. Ya en terapia, lo que se recomienda es buscar, evidentemente, cuál es el origen de esta ansiedad y ver de qué manera podemos tomar control
de estos elementos para poder hacer una modificación que nos permita lograr un mayor equilibrio. Sin embargo, existen ocasiones en las que ya no hablamos de la ansiedad solo como esta respuesta de miedo o como esta reacción ante una situación de alerta que consideramos peligrosa. También existen trastornos de ansiedad como tal. Existen tanto para los niños como para nosotros los adultos y en muchos casos la terapia farmacológica también cumple una función importante, pero obviamente esta terapia es recomendada por profesionales una vez que tenemos un buen diagnóstico. Perfecto, justo hablando de los niños, aprovechando que tú trabajas con niños y que es una de las áreas que creo que te apasiona, quería consultarte sobre la ansiedad infantil, cómo se presenta. ¿Los niños sienten ansiedad? Sí, gracias por mencionar que me apasiona. Sí, definitivamente me apasiona el trabajo con niños y en mi experiencia he podido ver que sí, evidentemente los niños también sufren ansiedad. Todos estos síntomas que hemos ido repitiendo también se pueden replicar en nuestros niños y desde muy chiquitos. Yo en el trabajo veo niños que desde sus 2 añitos, desde su año y medio, empiezan desarrollando estos síntomas y por supuesto la pasan mal. Entonces, la ansiedad infantil no es más que la ansiedad que sufren nuestros niños y sí existen diferentes situaciones, diferentes elementos que desencadenan estos cuadros de ansiedad y también existen diferentes diagnósticos un poquito más complejos, trastornos de ansiedad. En la infancia, por ejemplo, uno que es muy común es la ansiedad por separación, que como el nombre lo dice, surge tras la separación del niño con los cuidadores, con sus padres, con las personas que considera seguras, pero también el mutismo selectivo, la ansiedad generalizada, la agorafobia, otro tipo de fobias. Realmente los niños pueden sufrir diferentes cuadros de ansiedad que van a incidir de forma negativa en las diferentes actividades que cumplen en función de cada etapa evolutiva, de cada etapa de su desarrollo, ¿no? ¿A qué señales tengo que estar atenta para que mi hijo no llegue a esas circunstancias o para poder pedir ayuda a tiempo sobre mi niño, ¿no? O sea, ¿cómo me tengo que dar cuenta cuándo tengo que pedir ayuda o qué factores tengo que tomar en cuenta? Yo creo que eso es muy importante, todos los papás, las mamás que puedan ver esta entrevista. Cuando trabajamos con niños o cuando estamos a cargo de niños, llegamos a conocerlos, sabemos qué tipo de conductas tienen, qué hábitos tienen, y de pronto si empezamos a notar que nuestros niños han cambiado drásticamente, que dejan de disfrutar las actividades que disfrutaban, lo mismo si tienen cambios en los hábitos alimenticios o si rechazan alguna situación en extremo, que te hacen un berrinche, que lloran. También los niños pueden tener ataques de ansiedad. He visto niños que tienen arcadas, que vomitan, que se hacen pis. Realmente hay señales a las que los padres o los educadores podemos estar alertas que tienen que ver con estos cambios. De pronto nuestro niño nos presenta un giro en su conducta y empieza a, como te decía, rechazar situaciones, personas, lugares y, por supuesto, ante esta situación, si desconocemos cuál es la posible causa, lo mismo, ¿no? Acudir con un profesional especializado nos va a dar las pautas que quizás como padres no hemos logrado ver. Claro. ¿Cómo podríamos ayudar al niño en el momento de tener un ataque de ansiedad? Justo tomo mucho lo que dices, ¿no? De si se pone a vomitar o ya llega a un extremo más grande, que muchos lo conocemos como berrinches Ujú. generalmente, que creo que más bien ya esa situación está cambiando, pero ¿cómo podemos como papás o como familiares, cuidadores de pequeños, ayudarlos a pasar ese mal rato? Ya cuando se trata de niños es muy importante comprender que mientras menor edad tienen, les cuesta más comunicar algunas emociones porque no las pueden reconocer. Hablemos de, por ejemplo, la impotencia o la frustración. Son conceptos abstractos, ¿no? Que un niño no puede decir, no vas a escuchar a un niño de 4 años decir, estoy Sí. frustrado. Entonces, lo que hacen los niños es presentar cambios en su conducta. Y lo mismo que ocurre, ¿no? Cuando hay un berrinche, Ujú. el primer paso siempre es intentar
tranquilizar al niño. Y para esto necesitamos ayudarle con el control y regulación de sus propias emociones. Si uno de nuestros niños presenta un cuadro de ansiedad, por ejemplo, porque no quiere ir al kinder, entonces evidentemente va a presentar llanto desde la casa cuando sabe que va a salir, o va a presentar llanto cuando reconozca la cuadra por donde ya está llegando al kinder. Y en ese momento lo que nos corresponde como padres es transmitir calma. Pero esta transmisión de calma no empieza solamente en ese momento del berrinche o en ese momento del llanto. Es importante reconocer y tomar en cuenta que cuando los niños nos ven reaccionar ante una situación de estrés o ansiedad, aunque no les digamos nada, ellos ya están aprendiendo. Entonces los niños nos ven reaccionar cuando nos asustamos, si gritamos, si nos exasperamos un poco, y ellos lo aprenden y lo normalizan. Entonces debemos validar lo que está sintiendo nuestro niño siempre. Si llora, si reniega, es válido. Tenemos que hacerles saber que nos importa, no anular lo que nos están diciendo y acompañar, ¿no? Brindar apoyo. Y lo mismo que ocurre con un adulto. No, en ese momento no queremos calmar la ansiedad con un chasquear de dedos. Lo que corresponde es hablar de manera clara, con frases cortas, tratar de solicitar, por ejemplo, una tarea sencilla como sube las manos, respira, cálmate, intentar practicar la respiración controlada y, por supuesto, escuchar y no suponer lo que el niño o la persona que está con un ataque de ansiedad quiere, ¿no? Entonces podemos preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué necesitas? Y como padres, en el caso de los niños, que en el ejemplo que te daba, también funciona mucho ayudar a no prolongar estos estados de ansiedad, ¿no? Como no decirles desde, si el niño va al kinder a las 3, no decirle desde las 10 de la mañana, esta tarde vas a ir al kinder, esta tarde vas a ir al kinder, porque vamos a provocar que este cuadro de ansiedad sea más largo. Entonces tratar de distraer un poco al niño y brindarle juguetes, historias, cuentos que sabemos que le gustan y que lo puedan calmar un poco. Porque si tratamos de evitar el elemento que le genera ansiedad y definitivamente lo cerramos para él, para que no lo sufra, probablemente estás brindando una ayuda muy a corto plazo, como que le dices, ya, no vas a ir al kinder, entonces se va a calmar. Pero el mensaje que le estás dando es que realmente no es capaz de hacerlo. Entonces, hay que tratar de tener un mensaje claro y positivo y de decirle, está bien, entiendo que tienes miedo, pero yo sé que eres capaz de hacerlo, ¿no? Demostrarle al niño que confiamos en él es muy importante para poder desarrollar habilidades de autonomía, de independencia que el niño necesita. Entonces creo que son una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar y que son importantes, ¿no? Que se deben tomar en cuenta. Definitivamente, no solo para los que son papás, también para los que son hermanos mayores, tíos, Correcto. abuelos y todos los que tienen pequeños en casa, ¿no? Porque uno nunca está libre de una situación así, que mejor que Sí. podamos ayudarles a pasar por algo tan traumático. Eh, para finalizar, me gustaría, bueno, creo que todos ya vamos a saber un poco la respuesta, pero de todas formas, ¿la ansiedad tiene cura? Digamos que en los casos más graves, cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad, la terapia cognitivo-conductual y la terapia psicológica, la terapia farmacológica pueden coadyuvar a que disminuya la sintomatología. Hablar de una cura para situaciones o para reacciones ante situaciones que vivimos todos los días. Y bueno, porque podemos decir que cada día vamos a sentir ansiedad y Claro. hablábamos al principio de que muchas veces es útil porque nos ayuda a tener respuestas más eficientes, más efectivas. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de mantener un equilibrio y tratar de tener respuestas más efectivas ante situaciones que nos generen ansiedad. Te repito, los cuadros más graves requieren este apoyo terapéutico, muchas veces apoyado de la terapia farmacológica y se puede controlar muy bien. Y es transitoria muchas veces, entonces hoy puedo yo estar ansiosa, pero mañana no, porque tengo un día más relajado, pero probablemente de aquí a una semana se me presente otra situación que me va a volver a hacer sentir esta ansiedad. Entonces la ansiedad puede variar en frecuencia,
puede variar en intensidad y depende mucho a veces de situaciones externas que no controlamos. Entonces creo que lo más importante es tratar de enseñar a quienes sufren cuadros de ansiedad a buscar un equilibrio en sus vidas, tratando de encontrar esta, como esta paz que te permite dar una respuesta efectiva a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos y reconocer que la ansiedad es una respuesta natural que nos va a pasar a todos, pero si conocemos algunos tips, podemos acompañar a personas que, por ejemplo, están sufriendo un ataque de ansiedad, ¿no? Perfecto. Ya nos has dado alguno de esos tips, pero me gustaría que para cerrar pudieras dirigirte a la gente y darle un pequeño consejito sobre esto. Yo me quedo bastante con que la ansiedad es al final igual parte de la vida, ¿no? Vamos a tener momentos que nos van a causar ansiedad, pero como dices, saber eh, controlar la situación es muy importante, ¿no? Entonces, no sé si podrías tal vez a la audiencia darles algún consejo, un tip o algo así. Claro que sí. Pues creo que de manera general, tras haber escuchado todo esto que hemos podido conversar en torno a la ansiedad, es importante reconocer que las personas que sufren ansiedad no lo hacen voluntariamente. Entonces, ponernos en una posición de juzgar o minimizar y anular lo que la otra persona está sintiendo no ayuda, ¿no? Por supuesto, lo único que va a lograr esto es que la persona se sienta peor porque se va a sentir incapaz de resolver una situación que para el otro puede ser algo sumamente sencillo. Entonces, reconocer y validar las emociones del otro creo que es el primer paso. He visto casos en los que una persona que ha sufrido ataques de ansiedad por primera vez ha llegado a confundir toda esta sintomatología, incluso con un problema cardíaco. Entonces va a ser importante reconocer cuáles son nuestras respuestas fisiológicas. Si a veces tenemos sudoración, tenemos palpitaciones como respuesta a una situación que nos pone en extrema alerta, va a ser bueno reconocer y medir nuestros propios niveles. Y para eso también es saludable escucharse uno mismo, conocerse y buscar, como decíamos, una forma de equilibrio en nuestras vidas donde podamos combinar las tareas que todos tenemos, las responsabilidades que a cualquier edad nos toca, ¿no?, dar respuesta y buscar paralelamente tener espacios de calidad de ocio y de descanso. Esto va a ayudar mucho. Ya si en algún momento sentimos que la situación se nos está saliendo de control, si el malestar realmente es muy grave, busquemos apoyo, ¿no? La psicoterapia muchas veces está vista de una manera inapropiada, pero creo que todos necesitamos muchas veces que alguien más nos escuche, que alguien más nos aconseje, que nos ayude, que nos direccione. Y pues creo que en ese sentido, todas las personas que hemos sufrido ansiedad en algún momento, podemos reconocer algunas de los síntomas o de las características de estos cuadros y no dejemos que se agrave, ¿no? Si ya se nos está saliendo de las manos, busquemos ayuda y ayudémonos. Muchas gracias, muchas gracias, Isa. Creo que tu intervención ha sido magnífica. De verdad, muchas gracias por estar presente en el primer capítulo videograbado que tenemos. Esperamos tenerte nuevamente para seguir hablando sobre psicología, sobre temas que son muy importantes ahora que después de la pandemia estamos mucho más abiertos a hablar sobre psicología, sobre enfermedades mentales, sobre salud emocional, salud mental. Entonces, esperamos tenerte nuevamente. Majito, las gracias a ti. Realmente te decía y lo tengo que repetir, creo que estos espacios formativos son realmente de mucha ayuda, más ahora porque ustedes están en redes sociales, que ahora realmente son, bueno, los contenidos son de tan fácil acceso que creo que muchas personas que puedan escuchar este espacio que estás generando van a ser beneficiadas. Entonces cuenta conmigo cuando quieras, yo encantada de visitarte y nuevamente las gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Y les recuerdo que este espacio es un espacio para que puedan sentirse libres de poder opinar cualquier cosa que tengan que decir acerca del tema, alguna duda, consulta.
Isabel va a estar presta para poder ayudarnos a contestarles, entonces están invitados a través de nuestras redes sociales a poder hacernos llegar sus consultas, sus preguntas, y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Agradecer al emprendimiento Crafting, que es de Claudia Balda, que nos ha hecho llegar estas lindas tazas para nuestro podcast. Y bueno, todos nuestros invitados van a poder llevarse una casa. Muchas gracias. Esto fue Hablemos Ya. Muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Si tienes alguna duda o comentario, recuerda que puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Hablemos Ya Podcast. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos y compartirlo con alguien que creas que pueda necesitar escucharlo. Recuerda que juntos podemos crear esperanza en el mundo. Es momento de levantar la voz.